El amanecer del mundo antiguo presenciaba la llegada de un niño destinado a cambiarlo todo. En el año 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital de Macedonia, nació Alejandro, hijo del rey Filipo II y de Olimpia de Epiro. Desde su primer aliento, su destino estuvo marcado por la ambición y la grandeza. Su linaje ya portaba el peso de la historia. Filipo, un estratega implacable que había transformado a Macedonia de un reino periférico a una potencia militar formidable. Olimpia, una princesa de Epiro, descendiente de héroes y llena de fervor religioso y místico que veía en su hijo un destino más allá de los hombres. Alejandro creció bajo la tutela de dos fuerzas complementarias: la disciplina de un padre que entendía la guerra como arte absoluto y la inspiración de una madre que le hablaba de dioses, de destinos y de la gloria que trasciende la vida mortal. Desde temprana edad, Alejandro mostró rasgos que lo separarían de los niños de su época. Su inteligencia no solo se reflejaba en la rapidez con la que absorbía conocimientos, sino en la forma en que cuestionaba, analizaba y conectaba ideas. No se conformaba con memorizar, buscaba comprender los mecanismos del poder, la naturaleza del hombre y la extensión del mundo. A los 13 años Alejandro ya demostraba dominio sobre las armas y la estrategia militar, entrenando con soldados y aprendiendo a liderar, mientras Aristóteles, su tutor a partir de los 13 años, le enseñaba filosofía, ética, lógica, política y ciencia natural. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro adquirió una visión del mundo que combinaba razón, curiosidad y ambición. Aprender no era solo acumular conocimiento, sino usar ese conocimiento para transformar la realidad. El vínculo con su tutor no fue solo académico. Aristóteles le inculcó la idea de que la grandeza verdadera no se mide en victorias momentáneas, sino en la capacidad de dejar un legado que trascienda generaciones. Alejandro bebió de estas enseñanzas como quien absorbe fuego, y desde temprano desarrolló una obsesión por la eternidad. No solo quería conquistar, quería cambiar la esencia misma del mundo. Entre lecciones sobre geometría, zoología y poesía, Alejandro comenzó a soñar con la unificación de los pueblos, la creación de un imperio donde culturas y costumbres se fusionaran bajo una sola visión. Una de las lecciones más reveladoras de su infancia ocurrió con Bucéfalo, el caballo que ningún hombre de Macedonia había logrado dominar. Los nobles consideraban al animal indomable, imposible de montar, y se burlaban de aquel joven príncipe que se atrevía a enfrentarlo. Alejandro observó al caballo con atención y comprendió que no era rebelde por naturaleza, sino que temía su propia sombra. Con paciencia, firmeza y audacia, montó al caballo y logró domarlo, transformándolo en compañero inseparable de sus conquistas. Este episodio, aparentemente trivial, simbolizaba el principio que guiaría toda su vida. El poder no reside únicamente en la fuerza, sino en la percepción, la estrategia y la audacia calculada. A los 20 años, tras la muerte de Filipo II en el año 336 a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia. Muchos dudaron de su juventud, de su experiencia y de su capacidad para gobernar un reino en expansión. Sin embargo, Alejandro no permitió que las dudas de los demás definieran su destino. Su primer acto como rey fue consolidar el poder en Macedonia y sofocar las revueltas internas con una combinación de audacia militar y diplomacia calculada. No buscaba simplemente gobernar, buscaba unificar el mundo conocido bajo un solo estandarte, un proyecto audaz y casi divino en su alcance. Desde el inicio, Alejandro comprendió que la historia se forja no solo en las batallas, sino en la percepción de la victoria y en el miedo que inspira. Sus campañas comenzaron con la expansión hacia Grecia y luego hacia Asia Menor, enfrentando al Imperio Persa, la mayor potencia de su tiempo. En cada enfrentamiento, Alejandro no solo confiaba en la fuerza de sus soldados, confiaba en su capacidad de anticipar movimientos, de leer la mente del enemigo, de convertir el terreno, la sorpresa y la velocidad en armas decisivas. La batalla de Gránico, el primer gran choque contra los persas, se convirtió en un ejemplo de su genio. Cruzó un río con audacia, sorprendió al enemigo y consolidó su reputación como líder invencible. Pero Alejandro no era solamente un estratega,
Era un símbolo. Sus soldados lo veían no solo como un rey, sino como un hombre que compartía su riesgo, que luchaba a su lado, que nunca pedía de ellos lo que él no estaba dispuesto a ofrecer primero. Esa relación de lealtad y respeto absoluto sería una constante en sus campañas y la base sobre la que construiría un imperio efímero pero colosal. El avance de Alejandro hacia Asia fue un despliegue de ambición sin límites. Cada ciudad conquistada, cada territorio sometido, no solo aumentaba su poder, sino que le permitía implementar un concepto radical para su época: la fusión cultural. Alejandro promovía matrimonios mixtos, incorporaba costumbres locales y mostraba respeto por las religiones y tradiciones de los pueblos conquistados. Su visión no era solo conquistar por la espada, sino crear un imperio donde la diversidad fuera un pilar de cohesión, donde la grandeza de Macedonia se mezclara con la riqueza cultural de Asia. Sin embargo, el destino, en su misterio insondable, interrumpió la marcha de este coloso. En el año 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro murió en Babilonia, víctima de una fiebre cuya causa exacta sigue siendo discutida: malaria, fiebre tifoidea, complicaciones por heridas antiguas o incluso envenenamiento. Su muerte abrupta no solo truncó sus campañas, sino que abrió una puerta al caos. El mundo que él habría podido moldear según su visión se fragmentó en reinos, guerras internas y ambiciones de sucesores. Los dioses, que habían protegido a tantos conquistadores, parecieron replegarse ante la magnitud de su ambición. Ahora, imagina por un instante un escenario distinto. Alejandro sobrevive a Babilonia. Su cuerpo joven, todavía imbatible, su mente más despierta que nunca. Las fronteras de la India serían solo el principio. El desierto de Arabia, las costas de Arabia y África, incluso las vastas tierras del corazón de Asia, habrían sentido el peso de su genio militar y la audacia de su diplomacia visionaria. Ningún imperio futuro podría haberse alzado sin enfrentarse primero a la sombra de Alejandro Magno, el hombre que soñó con un mundo unificado bajo un solo estandarte, con un solo ideal. La historia, como la conocemos, no habría existido. No habría sucesión de imperios fragmentados. No habría la República Romana convertida en imperio. No habría un legado dividido que los siglos reinterpretaron. La muerte temprana de Alejandro fue el punto de inflexión definitivo. Un instante de fragilidad humana que cambió el destino de la civilización entera. Y mientras sus soldados lloraban la pérdida de su líder, el mundo entero quedó suspendido entre lo que fue y lo que podría haber sido. Cada ciudad, cada batalla, cada conquista truncada se convirtió en un eco de un sueño inconcluso, un susurro de lo que habría sido el primer imperio verdaderamente global, forjado por la ambición de un joven que nunca conoció límites, excepto los que le impuso la muerte. Tras consolidar su poder en Macedonia y Grecia, Alejandro Magno se preparó para enfrentar al imperio más vasto y poderoso de su tiempo, el Imperio Persa. Consciente de que su destino no se limitaba a reinos pequeños ni a fronteras conocidas, emprendió una campaña que cambiaría para siempre la geografía política, cultural y militar del mundo antiguo. Desde el primer instante, Alejandro entendió que esta guerra no sería una mera confrontación de ejércitos. Sería un choque de civilizaciones, un enfrentamiento entre mundos distintos, y sobre él recaía la responsabilidad de imponer una visión de unidad y grandeza. En el año 333 a.C., Alejandro cruzó el río Gránico, en la actual Turquía, iniciando su enfrentamiento directo con los persas. La batalla fue tan decisiva como legendaria. Alejandro, con su caballería pesada en el ala derecha, logró penetrar las líneas enemigas, mientras su estrategia y su capacidad de liderazgo inspiraban un valor inquebrantable en sus tropas. La victoria en Gránico no solo consolidó su prestigio militar, sino que estableció un patrón de conducta que caracterizaría todas sus campañas: anticipación, audacia y la combinación de fuerza con ingenio táctico. Tras el Gránico, Alejandro avanzó hacia Asia Menor y luego hacia el corazón de Persia. Cada ciudad conquistada,
desde Sardes hasta Mileto, fue sometida no solo con la espada, sino mediante un enfoque que combinaba respeto y pragmatismo. Alejandro incorporaba las estructuras administrativas locales, respetaba las costumbres y religiones de los pueblos conquistados y promovía matrimonios mixtos entre macedonios y persas, buscando un imperio multicultural capaz de sobrevivir más allá de su propia vida. Este enfoque era radical para su tiempo. La guerra no solo servía para someter, sino para transformar y unificar. La batalla de Isos, en el año 331 a.C., marcó un punto de inflexión. Alejandro, enfrentándose directamente al rey persa Darío III, empleó tácticas innovadoras, moviendo su caballería de manera inesperada y rompiendo las filas enemigas con precisión quirúrgica. Darío huyó dejando atrás a su ejército y su familia, y Alejandro mostró en su victoria un carácter que combinaba magnanimidad y pragmatismo. Permitió que la familia real persa mantuviera cierta dignidad mientras continuaba consolidando su autoridad. Cada victoria no solo aumentaba su poder militar, sino que reforzaba su reputación como líder visionario y estratega sin igual. El avance hacia el sur de Asia le permitió enfrentar nuevos retos: territorios desérticos, ríos caudalosos y climas extremos, además de ejércitos diversos y resistentes. Alejandro adaptaba sus tácticas a cada situación, desde asedios prolongados en ciudades fortificadas hasta batallas rápidas y decisivas en llanuras abiertas. Su capacidad para integrar la logística, la moral de sus tropas y la inteligencia sobre el enemigo era incomparable. Sus ejércitos avanzaban no solo por obediencia, sino por convicción, inspirados por un líder que compartía sus riesgos y sufrimientos. En esta fase, Alejandro también enfrentó la dimensión cultural de la conquista. En Fenicia, Egipto y Babilonia, no solo se imponía como conquistador, sino como un símbolo de orden y modernización. Fundó Alejandría, que se convertiría en un faro del conocimiento y la cultura helénica en Egipto. Su visión era crear centros de aprendizaje y comercio que unieran culturas, promovieran la ciencia y garantizaran la estabilidad de un imperio global. Alejandro entendía que la verdadera conquista no reside únicamente en la espada, sino en la capacidad de dejar estructuras duraderas que sobrevivieran a su propia vida. Sin embargo, los desafíos se multiplicaban conforme su ejército avanzaba hacia la India. La geografía y las guerrillas locales pusieron a prueba la disciplina de sus tropas. Alejandro tuvo que enfrentar ríos caudalosos, selvas densas y climas extremos, al tiempo que negociaba con líderes locales y aseguraba lealtades. Cada victoria se obtenía mediante una combinación de fuerza bruta, diplomacia y respeto hacia las tradiciones locales, lo que consolidaba su imagen como un líder visionario que comprendía que la dominación verdadera requiere adaptación y astucia cultural. Durante su estancia en la región del Punjab, Alejandro enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. Este enfrentamiento, aún más desafiante que cualquier victoria previa, puso a prueba sus capacidades de comando en terreno desconocido. Alejandro no solo ganó la batalla, sino que, en un gesto sin precedentes, restituyó a Poros su reino y lo convirtió en aliado. Esta combinación de audacia militar y diplomacia política demostraba que Alejandro no buscaba únicamente destruir, sino integrar y gobernar. La expansión hacia la India mostraba la magnitud de su ambición. No existía frontera que limitara su visión, ni obstáculo que pudiera detener su impulso. Cada paso, cada ciudad, cada batalla reforzaba su capacidad de transformar el mundo antiguo en un espacio unificado bajo su liderazgo. Las leyendas comenzaron a surgir en vida. Alejandro era visto no solo como rey, sino como hombre que desafiaba los límites del poder humano. Un estratega cuya ambición se extendía más allá de la muerte. Sin embargo, a pesar de su éxito extraordinario, Alejandro era consciente de que cada victoria traía consigo nuevas responsabilidades. Gobernar un imperio tan vasto exigía equilibrio entre fuerza, diplomacia y administración cultural. Alejandro introdujo innovaciones políticas que buscaban asegurar la lealtad de sus soldados y la estabilidad de los territorios conquistados. Formación de guarniciones mixtas, implementación de leyes adaptadas a costumbres locales
integración de soldados persas y macedonios en el mismo ejército, y promoción de matrimonios mixtos entre familias reales y nobles de diferentes culturas. Su visión no era simplemente la expansión militar, sino la construcción de un imperio que pudiera durar generaciones. En este punto de su carrera, Alejandro ya no era únicamente un conquistador. Se había convertido en un arquitecto del mundo, un hombre capaz de imaginar un orden global que fusionara culturas, religiones y territorios. Su capacidad de combinar audacia militar, diplomacia política y visión cultural era única en la historia. Cada ciudad, cada reino, cada conquista representaba un paso hacia un mundo donde la hegemonía no se basara únicamente en la fuerza, sino en la integración de pueblos diversos bajo una misma visión de grandeza. Imaginemos ahora un mundo donde Alejandro no hubiera muerto en Babilonia. Su ambición y visión habrían llevado la expansión más allá de la India, hacia los desiertos de Arabia, las costas africanas y quizás hasta Europa Central y las estepas asiáticas. Cada región conquistada habría experimentado un cambio radical en su estructura política y cultural. Los futuros imperios, desde Roma hasta China, habrían enfrentado un desafío monumental. Un imperio unificado que combinaba fuerza militar, diplomacia y fusión cultural, mucho antes de que la historia moderna siquiera imaginara tal posibilidad. La muerte temprana de Alejandro truncó no solo sus campañas, sino la posibilidad de un mundo unificado bajo su liderazgo. Sus generales, los diádocos, dividieron el imperio en facciones, dando inicio a siglos de conflictos que podrían haber sido evitados. La historia se reescribió con guerras internas y fragmentaciones que Alejandro había buscado evitar. El sueño de un imperio global, multicultural y duradero quedó suspendido en la imaginación de los hombres, mientras las leyendas de su ambición y genialidad comenzaron a crecer, alimentadas por la imaginación de historiadores y soldados que lo vieron vivir y conquistar. Cada victoria truncada, cada ciudad que habría sido integrada en un imperio unificado, representa un eco de lo que podría haber sido. Alejandro Magno no solo cambió la historia con sus conquistas, su muerte prematura transformó la historia de manera irreversible, creando un legado de ambición inconclusa y sueños imposibles, un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos están sujetos a los límites de la fragilidad humana. Después de sus triunfos en Persia y la impresionante victoria en la región del Punjab contra el rey Poros, Alejandro Magno no se detuvo. Su ambición no conocía fronteras y su visión de un mundo unificado continuaba expandiéndose hacia los territorios desconocidos. Los monzones de la India, los ríos caudalosos y las selvas densas se convirtieron en escenarios de su genio estratégico y de la resistencia de un ejército que, pese al cansancio, confiaba plenamente en su líder. La travesía por el río Hidaspes y la confrontación con fuerzas que desconocían los métodos de guerra macedonios fueron pruebas de su capacidad para adaptarse a cualquier escenario, demostrando que su talento no residía solo en la fuerza, sino en la combinación de audacia, planificación y flexibilidad táctica. Cada paso en territorio desconocido implicaba retos logísticos inimaginables: abastecimiento de tropas en regiones inhóspitas, enfermedades, deshidratación y la necesidad de mantener la moral. Alejandro transformó estas dificultades en oportunidades, enseñando a sus hombres a movilizarse con rapidez, improvisar soluciones y confiar en la visión de su comandante. Los soldados comenzaron a ver cada obstáculo como un desafío que fortalecía su disciplina, su cohesión y su lealtad a un líder que parecía invencible. Esta fase de su campaña, aunque menos conocida que sus victorias en Persia, demostró que Alejandro no era solo un conquistador, sino un arquitecto de ejércitos y sociedades. En su avance hacia el este, Alejandro fundó varias ciudades estratégicas, incluyendo Alejandría Nicaea y Alejandría Bucefala, en honor a su amado caballo. Estas ciudades no eran meros asentamientos militares, representaban su visión de integración cultural, de intercambio de conocimiento y de establecimiento de centros administrativos que consolidaran su autoridad. Cada ciudad fundaba un punto de encuentro entre culturas, mezclando costumbres locales con prácticas macedonias, creando un modelo de gobernanza que sería imitado siglos después.
Alejandro comprendía que un imperio no se sostiene únicamente por la espada, sino por la capacidad de crear instituciones duraderas y cohesión social. Durante esta fase, Alejandro también enfrentó tensiones internas dentro de su propio ejército. Los soldados macedonios, fatigados por años de campañas, comenzaron a mostrar signos de resistencia ante la idea de continuar hacia territorios aún más lejanos. Algunos oficiales cuestionaban la viabilidad de expandirse hacia el Océano Índico y más allá. Alejandro, consciente del riesgo de descontento, combinó su carisma con medidas políticas. Ofreció recompensas, reconocimiento y participación en la administración de los territorios conquistados, asegurando la lealtad de sus oficiales y mitigando posibles rebeliones internas. Su capacidad de liderazgo político fue tan decisiva como su talento militar, y permitió que un ejército exhausto continuara marchando durante meses en condiciones extremas. Uno de los momentos más emblemáticos de esta etapa fue la decisión de cruzar el río Hidaspes para enfrentarse a Poros. Este evento no solo representó un desafío militar extraordinario, sino un acto de audacia que consolidó la reputación de Alejandro como líder capaz de superar cualquier adversidad. La batalla se caracterizó por la combinación de estrategia, sorpresa y adaptación al terreno. Alejandro dividió sus fuerzas para crear un efecto envolvente, anticipó los movimientos del enemigo y utilizó la caballería de manera decisiva. La victoria no solo resultó en la sumisión de Poros, sino en la creación de un sistema de gobernanza colaborativa, permitiendo que el monarca vencido continuara gobernando bajo la autoridad de Alejandro, asegurando estabilidad y cooperación en un territorio recién conquistado. Mientras avanzaba, Alejandro no perdía de vista su objetivo más ambicioso: la creación de un imperio que trascendiera fronteras, culturas y épocas. Fundó Alejandría Escate, en lo que hoy sería Tayikistán, buscando extender su influencia hasta los límites del mundo conocido. Cada ciudad, cada asentamiento, era una pieza de un mosaico que reflejaba su visión de un imperio universal, donde los pueblos conquistados pudieran coexistir y compartir conocimiento, comercio y cultura bajo un mismo liderazgo. Esta perspectiva mostraba un alejamiento del modelo de conquista tradicional. Alejandro no buscaba simplemente someter territorios, sino transformarlos en espacios de colaboración y avance civilizatorio. La interacción con culturas diversas también lo llevó a adoptar y respetar tradiciones locales, lo que fortaleció su autoridad y facilitó la integración de nuevos territorios. Promovió matrimonios entre macedonios y nativos, incorporó oficiales locales en su ejército y adoptó costumbres persas en ciertos rituales oficiales. Este enfoque de integración cultural era revolucionario. Alejandro estaba construyendo un imperio donde la fuerza no solo se imponía con armas, sino con estrategia social y política. Su visión de gobernanza anticipaba conceptos modernos de diplomacia, multiculturalismo y administración territorial. Sin embargo, no todo era gloria. La marcha hacia territorios desconocidos generó tensiones entre sus tropas. La decisión de continuar más allá del río Ifasis, en busca del océano, enfrentó la resistencia de hombres cansados, deseosos de regresar a Macedonia. Alejandro se vio obligado a negociar con sus oficiales, apelando a la lealtad, a la promesa de gloria y al ideal de un imperio global. Su capacidad de liderazgo en este contexto fue crucial. Logró mantener la cohesión del ejército y motivar a sus soldados demostrando que el poder no reside únicamente en la autoridad, sino en la visión compartida y en la inspiración que se transmite a quienes lo siguen. En este recorrido hacia los confines del mundo conocido, Alejandro también enfrentó retos logísticos excepcionales. El transporte de suministros, armas y caballería en selvas densas y ríos caudalosos exigía innovación. Alejandro supervisaba personalmente la planificación, organizando sistemas de almacenaje, rutas de abastecimiento y comunicación entre unidades. Cada decisión logística era un acto de liderazgo estratégico. No solo aseguraba la supervivencia de sus tropas, sino que demostraba que un imperio sólido requiere administración precisa y visión anticipada. La combinación de audacia militar, diplomacia política y visión cultural
convirtió a Alejandro en un conquistador diferente a todos los anteriores. Cada territorio conquistado se convirtió en un laboratorio de integración, un experimento de convivencia y de poder compartido. Su ambición no se limitaba a conquistar territorios, sino a crear un orden global que trascendiera generaciones, un sueño que la muerte prematura truncaría. Imaginemos un instante alternativo, Alejandro Magno sobreviviendo a Babilonia. Su avance continuaría hacia Arabia, África y Europa Central, consolidando un imperio verdaderamente global. Cada frontera conquistada habría experimentado un cambio profundo en su organización política, cultural y social. Ninguna potencia futura, desde Roma hasta los reinos de Asia, habría podido surgir sin enfrentar primero la sombra de un Alejandro adulto, cuya visión de integración y poder superaba cualquier ambición humana previa. La muerte temprana del conquistador fue más que la pérdida de un líder. Fue la interrupción de un proyecto de civilización global. Sus generales dividieron el imperio en reinos fragmentados, y la historia se reescribió con guerras internas, ambiciones personales y conflictos que Alejandro había buscado evitar. El sueño de un imperio unificado, multicultural y duradero, quedó suspendido en la imaginación, mientras su legado crecía, alimentado por las hazañas, victorias y la visión de un hombre que desafió los límites del mundo conocido. Cada ciudad conquistada, cada batalla, cada política de integración cultural, era un paso hacia un futuro que nunca llegó a existir. Alejandro Magno no solo transformó el mapa político de su tiempo, su muerte temprana transformó la historia misma, dejando una huella indeleble de ambición inconclusa, visión inalcanzable y el recordatorio eterno de que incluso los hombres más grandes están sujetos a la fragilidad de la existencia. Tras sus victorias en Persia, Asia Central y la India, Alejandro Magno comprendió que conquistar no era suficiente. El verdadero desafío residía en gobernar un imperio que se extendía por miles de kilómetros, integrando pueblos con lenguas, religiones y costumbres diversas. Su objetivo no era la mera dominación, sino la creación de un sistema de gobierno capaz de mantener la cohesión y la lealtad de territorios que habían conocido siglos de autonomía y tradiciones propias. La administración de un imperio tan vasto exigía visión estratégica, flexibilidad política y capacidad de inspirar respeto y lealtad en iguales proporciones. Alejandro estableció un modelo de gobierno innovador, donde la integración cultural se convirtió en política de Estado. Fundó ciudades estratégicas a lo largo de las rutas de comunicación y comercio, con la intención de consolidar el poder, asegurar el control militar y fomentar la difusión de la cultura helénica. Cada ciudad fundaba un centro administrativo, militar y económico, y se convertía en un ejemplo de integración entre colonos macedonios y poblaciones locales. Ciudades como Alejandría Bucefala en la India y Alejandría Escate en Asia Central no solo aseguraban el dominio militar, sino que funcionaban como núcleos de intercambio cultural y científico, anticipando lo que siglos después sería considerado cosmopolitismo. La relación de Alejandro con sus generales y oficiales fue un delicado acto de equilibrio. Por un lado, debía mantener la autoridad sobre hombres que habían compartido años de campañas y habían desarrollado una personalidad política propia. Por otro, necesitaba integrar líderes locales, antiguos reyes y nobles, en su administración para garantizar estabilidad en los territorios conquistados. Esta tensión se reflejaba en decisiones como permitir que Poros continuara gobernando su reino tras la victoria en el Hidaspes, o integrar a oficiales persas en posiciones de responsabilidad dentro de su ejército. Alejandro demostraba que la verdadera fuerza de un imperio reside no solo en el poder militar, sino en la capacidad de unir diferentes lealtades bajo un proyecto común. Durante su estancia en Babilonia, Alejandro se centró en la organización administrativa de su imperio. Implementó sistemas de recaudación de impuestos adaptados a la realidad local, reorganizó las provincias en satrapías y asignó gobernadores confiables para supervisar la recaudación, el orden público y la seguridad. Cada satrapía tenía una mezcla de autoridades macedonias y locales, garantizando que la población percibiera continuidad en sus costumbres
mientras se consolidaba la autoridad central. Alejandro entendía que la estabilidad política dependía de la fusión de estructuras de poder tradicionales con nuevas instituciones que reforzaran su visión de unidad. La integración cultural fue otra de sus prioridades. Alejandro promovió matrimonios mixtos entre macedonios y poblaciones locales, incorporó prácticas persas en ceremonias oficiales y adoptó elementos de la vestimenta, costumbres y protocolos persas para ganarse la aceptación de los pueblos conquistados. Su enfoque no solo buscaba la obediencia, sino crear un sentido de participación y pertenencia dentro de un proyecto común. Esta política de integración cultural anticipaba, en muchos aspectos, las estrategias de imperios mucho más tardíos y mostraba la visión avanzada de Alejandro sobre la gobernanza y la cohesión social. Sin embargo, mantener un imperio tan vasto no estuvo exento de conflictos. Las tensiones entre soldados macedonios y oficiales persas, entre los generales y las tropas agotadas por años de campañas, eran constantes. Alejandro resolvía estos desafíos mediante combinaciones de autoridad, negociación y ejemplo personal. Participaba en la vida militar de sus hombres, compartía los riesgos, supervisaba personalmente los entrenamientos y se aseguraba de que cada campaña reforzara la cohesión interna. Su capacidad para mantener la disciplina y la lealtad, incluso en circunstancias extremas, demostraba que su liderazgo era tanto moral como estratégico. Al mismo tiempo, Alejandro planificaba nuevas campañas hacia territorios aún desconocidos. Arabia, África y posiblemente incluso regiones al norte del Mediterráneo occidental estaban en sus planes. Su ambición era expandir el imperio más allá de cualquier límite conocido, integrando tierras y pueblos en una red de ciudades, rutas comerciales y alianzas políticas que transformaran la estructura global del mundo antiguo. Cada decisión militar y administrativa estaba guiada por esta visión: crear un imperio cohesionado y duradero, donde la fuerza y la diplomacia se complementaran para asegurar la estabilidad y la prosperidad. A pesar de su juventud, Alejandro demostraba una habilidad excepcional para anticipar los desafíos del futuro. La integración de ejércitos persas y macedonios, la fundación de ciudades estratégicas, la promoción de matrimonios mixtos y la adopción de prácticas culturales locales eran medidas destinadas a prevenir rebeliones, fortalecer la autoridad central y garantizar la unidad del imperio. Su liderazgo combinaba audacia militar, visión política y sensibilidad cultural, creando un modelo de gobernanza sin precedentes en la historia antigua. La interacción con pueblos de Asia Central, India y Persia también reveló la dimensión humana de Alejandro. Observaba religiones locales, participaba en rituales, escuchaba a los líderes y evaluaba sus demandas. Esta capacidad de empatía estratégica le permitió consolidar su autoridad y reducir la resistencia cultural. Alejandro comprendía que la dominación por la fuerza era efímera, mientras que la aceptación y colaboración de los pueblos conquistados garantizaba un imperio estable y duradero. Ahora imaginemos un escenario alternativo. Alejandro no muere en Babilonia. Su visión y ambición lo habrían llevado a consolidar un imperio verdaderamente global. La expansión hacia Arabia y África habría incorporado territorios que nunca antes se habían visto bajo un solo liderazgo. Cada región conquistada habría experimentado transformación política, integración cultural y desarrollo económico. La historia de Roma, Cartago y las potencias europeas posteriores habría sido completamente diferente, enfrentándose a un imperio que combinaba fuerza, diplomacia y cohesión social desde su fundación. La muerte prematura de Alejandro truncó este proyecto de civilización. Los generales dividieron el imperio. Las tensiones culturales y políticas emergieron con fuerza, y el sueño de un orden global unificado se desvaneció. La historia se reescribió en fragmentos, mientras el legado de Alejandro crecía en las crónicas de historiadores, soldados y pueblos conquistados. Cada decisión administrativa, cada ciudad fundada, cada matrimonio mixto y cada política de integración cultural fue un paso hacia un futuro que nunca llegó a existir. Alejandro Magno no solo cambió el mapa político y militar del mundo antiguo, su muerte temprana transformó la historia misma.
sus visiones de integración cultural, cohesión política y expansión estratégica permanecen como un recordatorio eterno de que incluso los hombres más grandes están sujetos a los límites de la vida. La magnitud de sus logros, combinada con el sueño inconcluso de un imperio global, creó una leyenda que continúa inspirando a generaciones enteras, un eco de lo que podría haber sido y nunca fue. Si Alejandro Magno hubiera sobrevivido a Babilonia, la historia de la humanidad habría sido radicalmente distinta. Su visión de un imperio unificado, multicultural y duradero no habría conocido límites. Cada frontera conquistada se habría transformado en un espacio de integración. Cada ciudad fundada habría sido un faro de cultura y comercio, y cada pueblo incorporado habría formado parte de un mosaico político sin precedentes. Desde Persia hasta la India, desde los desiertos de Arabia hasta las costas africanas, Alejandro habría extendido su autoridad y su influencia, creando un sistema político y cultural que desafiaba la imaginación de sus contemporáneos y de generaciones futuras. La supervivencia de Alejandro habría permitido completar lo que sus campañas comenzaron: un imperio verdaderamente global, donde las diferencias culturales no eran motivo de conflicto, sino de fortaleza. Las ciudades fundadas por él, como Alejandría en Egipto, Alejandría Bucefala en India y Alejandría Escate en Asia Central, habrían funcionado como nodos de intercambio, comercio, conocimiento y poder político. Alejandro habría institucionalizado un sistema de administración capaz de integrar pueblos y culturas, estableciendo rutas comerciales, códigos legales adaptados a la diversidad y estructuras militares combinadas que asegurarían la estabilidad a lo largo de generaciones. Su ejército, que hasta entonces había sido leal por lealtad y admiración, habría evolucionado para convertirse en un cuerpo administrativo y militar cohesionado, compuesto por macedonios, persas, indios y habitantes de Asia Central. Esta integración habría reducido significativamente los conflictos internos y las rebeliones que surgieron tras su muerte prematura. Alejandro habría consolidado la cooperación entre líderes locales y generales, asegurando que cada decisión estratégica y política reforzara la cohesión del imperio. Su liderazgo no solo era militar, sino moral, administrativo y cultural. Un modelo de gobernanza que anticipaba siglos de teoría política moderna. En términos culturales, Alejandro habría continuado promoviendo la fusión de tradiciones helénicas con las culturas locales. Los matrimonios mixtos, la integración de oficiales locales en la administración y la adopción de costumbres persas y orientales en ceremonias oficiales habrían consolidado un sentido de pertenencia y lealtad entre las poblaciones conquistadas. Esta política habría permitido la coexistencia pacífica de religiones y tradiciones diversas, transformando el imperio en un laboratorio de convivencia multicivilizatoria, donde la guerra no era el fin último, sino el medio para construir un sistema duradero. La expansión hacia Arabia y África, que Alejandro apenas alcanzó a planificar, habría transformado regiones enteras. Los desiertos árabes habrían sido conectados por rutas de comercio y ciudades fortificadas, mientras las costas africanas habrían servido como puertos estratégicos que integraban el comercio mediterráneo con el oriental. Cada conquista habría estado acompañada de una administración cuidadosa, con guarniciones, ciudades fundadas y alianzas políticas locales, asegurando que la autoridad de Alejandro se extendiera de manera efectiva y duradera. En el plano militar, Alejandro habría consolidado su reputación de genio táctico y estratega absoluto. Cada batalla habría sido planificada con precisión, utilizando inteligencia, logística y adaptabilidad al terreno. Su enfoque no se habría limitado a vencer al enemigo, sino a integrarlo dentro de un sistema que garantizara lealtad y cooperación. Los ejércitos de Alejandro habrían permanecido como fuerzas unificadoras, no solo instrumentos de conquista, sino pilares de un orden global en constante expansión. La supervivencia de Alejandro habría alterado el curso de la historia europea y asiática. La República Romana, que emergió tras siglos de fragmentación política, habría enfrentado un imperio unificado desde el Mediterráneo oriental hasta Asia Central, con una capacidad de influencia cultural, económica y militar sin precedentes.
Los conflictos que surgieron después de su muerte, los enfrentamientos entre los diádocos y la fragmentación de su imperio, nunca habrían ocurrido. El mundo habría conocido estabilidad, integración cultural y un orden político global mucho antes de lo que la historia registrada permite imaginar. Más allá de la política y la guerra, Alejandro habría consolidado su legado como promotor del conocimiento y la ciencia. Sus ciudades habrían sido centros de aprendizaje, bibliotecas y academias donde la filosofía, la matemática, la medicina y la astronomía se desarrollaban sin límites. La difusión del conocimiento habría cruzado fronteras, conectando Oriente y Occidente, estableciendo un puente cultural y científico que habría acelerado el desarrollo de la civilización. La visión de Alejandro no era simplemente territorial, sino civilizatoria. Su imperio habría sido una fuerza transformadora en todos los niveles de la existencia humana. Sin embargo, incluso en esta proyección de grandeza, Alejandro habría enfrentado desafíos. Gobernar un imperio global implica tensiones inevitables entre culturas, resistencia de élites locales y riesgos derivados de la centralización del poder. Alejandro, con su talento excepcional, habría buscado mitigar estos problemas mediante diplomacia, integración cultural y reparto equitativo del poder entre generales y líderes locales. Su enfoque pragmático y visionario habría permitido que el imperio superara los desafíos internos y se consolidara como un modelo de organización política avanzado para su tiempo. La historia habría sido, en esencia, irreconocible. Cada cultura, cada reino y cada territorio habrían evolucionado bajo la influencia directa de Alejandro, adaptando sus instituciones, prácticas culturales y estructuras sociales a un sistema unificado. Las guerras posteriores, la expansión de Roma, la fragmentación de Asia y los conflictos de Oriente Medio habrían seguido un curso completamente distinto, alterado por la existencia de un imperio que fusionaba lo mejor de cada civilización en un proyecto global. Finalmente, el legado de Alejandro Magno habría trascendido la mera conquista. Su visión de un mundo unificado, integrando fuerza militar, diplomacia política, integración cultural y desarrollo científico, habría creado un precedente histórico que ningún hombre podría igualar. Su muerte temprana truncó esta posibilidad, dejando al mundo con fragmentos de un sueño inconcluso. Pero incluso en la historia real, su vida y sus conquistas continúan inspirando admiración y fascinación, recordándonos que la ambición de un solo hombre puede cambiar el destino de civilizaciones enteras. Cada batalla no librada, cada ciudad que habría sido fundada, cada alianza cultural que nunca se consolidó, representa un eco de un mundo que podría haber existido. Un mundo donde la unidad, la integración y la visión estratégica de Alejandro Magno habrían dado forma a la civilización mucho antes de lo que la historia permitió. El mundo que nunca fue, sigue vivo en la imaginación, como testimonio de lo que un hombre, con genio, ambición y visión, pudo haber logrado si la muerte no hubiera interrumpido su camino hacia la eternidad.